Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien, en la editorial quiero hablar algo que es, en realidad me preguntaron muchas veces y le dije que hoy se lo iba a contestar, ¿no? El poder sutil del abuso de la autoridad. Eso es terrible, ¿no? En esto solamente quiero ayudarle a abrir los ojos y a observar qué dice la Biblia con respecto a la sujeción a las autoridades, y entonces jamás será la víctima del abuso de poder y tampoco será el victimario. O sea, no pretendemos atacar en absoluto a nadie, pero sí mostrarle lo que está bien y lo que está mal, porque si solo mostramos enfáticamente un fenómeno que ya está implantado dentro de nuestras iglesias y que ya está hiriendo a mucho más de lo que ustedes se imaginan. En mi caso yo recibo muchos mails y en oportunidades llamadas hablándome de eso, del abuso y el abuso de las autoridades, de los supuestos pastores, ministros, quien se crea que sea, que lamentablemente la gente después se decepciona del evangelio, se va y no quiere saber nada con Dios, cuando Dios no tiene nada que ver. Se ha podido observar otra vez que hay un abuso espiritual cuando se emplea la espiritualidad para hacer que otras personas vivan según ciertas normas espirituales que el hombre inventa, ¿no? Conforme a los parámetros de los abusadores, más que nada. Cualquiera sea el abuso espiritual o de autoridad, los resultados suelen ser lo mismo. La persona queda con el peso de la culpa, del juicio y la condena. Y aún la vergüenza, y queda confusa respecto a la posición como cristiano. Cuando un pastor le dice a su congregación que aquellos que dejan de su iglesia o la desobedecen, su autoridad están en peligro de la furia de Dios. ¡Fa! Está peor que los católicos eso, ¿no? Usted puede estar seguro que en este hombre está operando un espíritu de control. Él está intentando sembrar temor como medio carnal de mantener a las personas dentro de su congregación. Cuidado, comienza a verse alguna señal. Vamos a definir el abuso de autoridad. Por ejemplo, extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio. El abuso espiritual consiste en maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona para poder manipular los sentimientos de la persona. El primer síntoma es el síndrome de diofretrismo. Vemos un ejemplo bíblico en esto en 3 de Juan capítulo 9, verso 10, donde dice: elitismo espiritual no es algo nuevo en la iglesia, pero el apóstol Pablo le llama correctamente malvado. El abuso espiritual mayormente ocurre cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o dominar a los demás, a sabienda o no. Cuando las opiniones de los demás son ignoradas o pasadas por alto, atropellando así los sentimientos de otra persona. Algunos líderes religiosos, inseguros de sí mismos, abusan del poder que tienen para reforzar su posición. El uso del poder en esta manera es la que llamamos abuso espiritual, ya que no se considera el bienestar de la vida, de las emociones y sentimientos de los demás en la congregación. Yo me acuerdo que a veces, cuando quiero ver el abuso de autoridad en alguna persona, uno pone un video de Maldonado y él te dice que él es el que tiene poder, Pablo nunca lo tuvo, y si usted se va de acá nunca va a ser bendecido, yo nunca no va a hacer nada, va a ser un miserable. Más miserable, más abuso espiritual que eso, imposible, ¿no? Lamentablemente esto ocurre con mucha frecuencia en el pueblo de Dios. Una vez más, todo el tiempo es intencional, pero sucede. Otra forma en que se manifiesta el abuso espiritual es cuando se emplea la espiritualidad para obligar a las personas a que vivan según cierto criterio o norma espiritual que muchas veces muy poco o nada tiene que ver con la vida espiritual de la persona, ¿no? Por ejemplo, si se quiere estar bien con Dios, tiene que hacer esto o aquello. Cuando Dios solamente nos pide que nos arrepintamos y le sirvamos. Pero es en lo católico, ¿no? Usted pecó, tiene que tener 30 Ave María, 20 Padre Nuestro y la penitencia. Cuando estos líderes se encuentran cierta resistencia a sus demandas, comienzan a emplear este tipo de espiritualidad y lo que realmente están haciendo es atropellar a los demás con su actitud y palabras. ¿Qué más? El hedonismo, que es el placebo, la droga del placer. Observamos en el pasaje de Jeremías capítulo 5, versos 26, 30 y 31, notemos claramente que siempre el maltrato proviene de una posición de autoridad espiritual o religiosa, o sea, se puede ser abusado por alguien que no tiene verdadera autoridad espiritual, pero que quiere ser percibido como quien tiene poder y autoridad y así tener el lugar de influencia. Jesucristo no fue autoritario, ¿no? Para nada, ¿verdad? Él dijo, hagan esto, síganme. La idea es siempre tener entretenida a la persona, Jeremías 6, 13 y 14, para que ignoren las necesidades reales
Y así se le puede dar los placebos en forma de respuesta rápida y fácil. O sea, fórmula para prosperar, para tener esto, para tener aquello, cualquier cosa menos convertirse a Cristo. Después está el otro problema más grande, que es el jerarquicismo. Sentimiento, sujeción, obediencia que te demanda el jerarquicismo. Yo soy el más, el que más entiende. Una vez un pastor me dijo, yo soy más que vos, Fabundi. Oh, le dije, qué grande, ¿no? Contame, ¿qué tenés más que no tenga yo? Tengo el Espíritu Santo, tengo la bendición de Dios, trato de servir. ¿Y vos qué tenés? En los sistemas abusivos los líderes estarán preocupados acerca de lo que la gente hace bajo una fórmula que se lee: lo que haces igual a lo que mereces. Cuando los líderes preguntan al miembro qué hace, en qué trabaja, cómo gasta su tiempo, no es porque quieren considerarlo y tratar de ayudarlo, sino para decirle frases como: no trabaje tanto, Dios va a proveer si sirves a la iglesia y a la casa del pastor, más de lo que le sirven a su trabajo secular. Recién charlábamos con un hermanito acá, que nosotros en nuestra vida principiante del cristiano creíamos que servíamos a Dios cuando íbamos a predicar acá, allá, estábamos en todos lados, y muchas veces sacrificamos a nuestra familia, y a veces venían familiares nuestros a visitarnos, que hacía mucho que no lo veíamos, y justo ese día teníamos un compromiso de predicar en otro lado, y lo terminábamos dejando. Y así decíamos después, ay, ¿por qué no se convierte a Cristo? ¿Qué iba a convertirse si no venían a ver y nosotros no íbamos? Pero hasta que entendimos que primero es la familia y ahí se acabó todo. Es más, yo a todos les digo lo mismo: no me inviten los domingos porque yo los domingos no estoy para nadie. Comienza entonces un tiro y afloje con el propósito de convencer a las ovejas que dediquen tiempo a servir en el ministerio. Si esto no funciona por la buena, se echa mano del concepto de obediencia, sumisión, sujeción, con el apoyo que emana del punto número 1. Tienes que obedecer al varón que Dios nos puso como líder en todo lo que él te diga sin preguntar. Yo siempre digo, ¿no? Vio que yo soy así medio drástico, ¿no? Donde en las congregaciones son todo ovejas, cualquier pastor puede ser, cualquier perro puede ser pastor, les digo yo. Esta idea de obediencia, cuando no es bajo el concepto bíblico, se ejerce de fórmula humillante, deshonesta y con un sentido de explotación a la oveja, que muchas veces llega a la ignominia, o sea, afrenta pública. El sistema abusivo ha perdido bajo el sistema piramidal el verdadero concepto de la obediencia. Los pasajes en los que se basa este tipo de control de la obediencia se halla, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, verso 1, 1 Pedro 5:5, Hebreo 13:17. Sin duda que son de suma importancia y hay que ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana. Solo que los líderes abusivos lo leen mal y sin el equilibrio debido. Por ejemplo, muy rara vez los líderes mencionan Hechos 5:29 o Jeremías 17:5. Por otro lado, pocos o ninguno de ellos dedican el tiempo suficiente para analizar lo que en la Biblia quiere decir la palabra obedecer. Por ejemplo, cuando leemos en Hebreo 13:17, creen que ya la hicieron solo porque así lo dice la Escritura. Pero veamos claramente a la luz de lo que significa realmente la palabra obedecer y sujetarse. Dice, palabra usada es un verbo que significa convencer, por analogía, pacificar o reconciliar. También significa confiar en, fiarse de, acuerdo, seguridad, confianza. Finalmente, ser persuadido. Estos abusadores están empeñados en ser igual a Dios y no captan el concepto de obediencia. Como se ve, en ningún momento obedecer quiere decir que alguien da una orden y el otro la acata sin pensar, ciegamente. Eso no es ser obediente, es de ser un borrego. Si analizamos o juzgamos si esas órdenes es correcta desde el punto de vista bíblico, a esos líderes no les interesa. Una de las frases más usadas por el sistema abusivo es aquello que dicen: el pastor dice que esto es una orden, así que obedezcan y punto. Yo no tuve la ventaja de tener un pastor abusivo, tuve una ventaja de tener un hombre de Dios extraordinario. Él nos enseñó con su vida lo que era amar, cuidarnos, estar con nosotros. Y uno cuando viene de esos lugares, uno le discierne automáticamente cuando hay ministerios que son abusivos y los controlan a la gente. Y si bien uno tuvo padre, tuvo madre, y hoy yo soy padre y abuelo, controlar a nuestros hijos es una cosa, porque nosotros los queremos que salgan buenas personas, que no hagan cosas malas, de que anden en las cosas del bien, y no los convencemos muchas veces por el hecho que les digamos, mira, te portas mal, yo agarro y te castigo, o te hago el otro, sino que lo convencemos estando con ellos y demostrándole que lo malo va a ser malo y van a pagar consecuencias. Pero hoy en día hay muchos ministros abusadores, y han surgido hace muchos años ya.
donde le guían la vida, le preguntan lo que come, cómo visten, dónde van a ir, dónde no van a ir, qué tienen que hacer, hasta qué tienen que pensar. Y si usted lee los libros, las sectas hacen eso. La secta, por ejemplo, de Jim Jones, ¿cómo va a convencer a 800 personas de que van a tomar la Santa Cena, entre ellos los niños, y en el vino le puso veneno y los mató a todos? Sí. ¿Cómo esa gente puede creerle a ese ejemplar que lo sacó de la ciudad, lo llevó al campo, diciéndole que eso iba a ser, no sé, el Edén o algo más grandioso? Lo mismo pasó con la secta davidiana, David Corey. Convenció a toda esa gente de que ellos eran especiales y se los llevó también a otro lugar. Y así cuando la policía vino a querer intervenir, empezaron a los tiros limpios. Ese lugar se quemó y murieron más de 400 personas porque no quisieron salir al lado de su supuesto líder que decían que era un hombre de Dios. Ahora, mi pregunta es una sola. Charles Manson, él decía que era Jesús. ¿Cómo le pudieron creer? Y eran autoritarios. Si tienen algo en común toda esa gente, que son todos autoritarios. El otro día hablaba con una persona que me decía, ¿qué opina de Jasón, de Joaquín Jasón, el de La Luz del Mundo? Y yo le digo, ese delincuente tendría que estar condenado a cadena perpetua o colgarlo. Y me decían, pero no, usted no la mira así, tiene que mirarlo como hombre de Dios. ¿A dónde? Tiene más de 30, no sé, confirmada más de 30 violaciones a nena, que le decía que se entreguen a él, que él era de Dios y que iban a ser bendecidas. Y vas a saber cuántas cosas más habrán pasado. Pero él tenía una autoridad y la gente le obedecía. Si ustedes llegan a ver algún video de YouTube, le hacían canciones a él, no le hacían a Jesucristo. Tremendo. Y no decían a su nombre gloria a Cristo, no, a gloria a Samuel, porque se llama Samuel. O sea que el hombre, siempre digo lo mismo, si 1000 personas piensan lo mismo, algo está mal. Algo está muy mal. Porque alguien tiene que disentir muchas veces. Porque lo malo, una vez me preguntaron si lo que aprueba la mayoría es lo correcto, y por lo general no lo es. Porque cuando Jesús entró a Jerusalén y vino con un pollino, mantos y palmas desplegaban van, alegre el pueblo de Jerusalén, y todos gritaban, Hosana al rey. ¿Y qué pasó al día siguiente? Esa misma gente que lo aplaudió y cantaba Hosana al rey fue lo que dijeron, crucifíquenlo. Sí. Es ilógico creer que porque una persona y 1000 y 2000 piensan lo mismo, están en lo correcto. Yo pienso que Dios nos dio inteligencia para poder discernir, ¿no? Y va en este tiempo tan malo, tan perverso. Nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hermanos que vienen a congregarse y a estar peleando. Peleamos todos la misma batalla, que es servir al Señor y tratar de agradarle. Por lo tanto, ninguno es más, ninguno es menos. Todos somos iguales ante la presencia de Dios. O sea, Jesús dijo bien claro, Padre hay uno solo, y que Maestro hay uno solo, y nosotros somos todos hermanos. Por eso cuando vos vas a una congregación donde hay un abuso de poder y te quieren controlar, un consejo, tenés que salir corriendo.